Mitsubishi Kyoto Rockers. Esto es Rock Kyoto Bridge, el puente que te conecta al rock en Japón. El último concierto al que había asistido fue al que dio Love Bites en la ciudad vecina de Osaka, a finales de febrero de 2020. Fue precisamente el último día en que hubo eventos de entretenimiento con público en Japón, antes de que quedaran prohibidos por la situación del virus. En ese momento ya era necesario llevar cubrebocas al concierto y se nos recomendó que tuviéramos mucha higiene con las manos y que evitáramos asistir si nos sentíamos mal. La crisis apenas estaba en su etapa inicial y nadie nunca se imaginó que se convertiría en lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Hoy quiero compartirles mi experiencia en el concierto de Alius, casi un año y medio después de que empezó el confinamiento. Y quiero compartirles también algunos detalles que he visto de cómo ha evolucionado el impacto de la pandemia en estos eventos aquí en Japón. A partir de la última semana de febrero de 2020, todos los eventos de entretenimiento con público quedaron suspendidos en Japón hasta nuevo aviso. Mi situación con 3 boletos que ya tenía comprados en ese momento fue agobiante, porque la incertidumbre que generaba la pandemia no tenía fecha para resolverse. Mi primer dolor fue con el concierto de Dream Theater. Estaba muy emocionado porque era el tour del 20 aniversario del disco de Scenes from a Memory, mi favorito de la banda, y lo iban a tocar completo. El concierto en primer lugar se pospuso de mayo a octubre, pero ya cuando se acercaba la fecha, Dream Theater emitió un comunicado oficial de que iban a cancelar toda su gira para garantizar la salud de las personas. Ni hablar, a solicitar el reembolso del boleto a la Konbini. Mi segundo dolor vino solamente un mes después, pues en noviembre se anunció la cancelación de la gira de los conciertos de orquesta de Kimetsu no Yaiba. Originalmente estaba programada para junio y también se pospuso, pero para marzo de 2021. Aún así, los expertos también afirmaron que todavía no se podía garantizar la seguridad de los espectadores, y más tratándose de Kimetsu, que era el fenómeno social más grande de Japón en ese momento. Ni hablar, a solicitar el reembolso del boleto a la Konbini. De esta manera, todos los conciertos en Japón fueron quedando cancelados, en especial los de artistas internacionales, y eventos de gran convocatoria como el Notfest Japan, Green Day o Avril Lavigne solo quedaron como un lejano sueño. Así, todo parecía indicar que mi tercer dolor llegaría también con Alius. La fecha original del concierto era para el 27 de junio de 2020. Primeramente se pospuso para el 18 de noviembre, pero como la situación sanitaria todavía no era la óptima, se pospuso por segunda vez para el 12 de junio de 2021, fecha en la que finalmente pude asistir para disfrutarlo. Lo más seguro es que la maldición se rompió a raíz del siguiente acontecimiento. ¡Se acabó! 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México. Con el paso del tiempo, el gobierno central de Japón fue permitiendo la realización de eventos con público. En otoño de 2020, cuando las temporadas de béisbol y fútbol profesionales empezaban, comenzó a haber gente en los estadios otra vez, únicamente para lugares abiertos y con un número limitado de asistentes, por ejemplo, empezando con un máximo de 5,000 personas dependiendo de la ciudad en donde se iba a realizar el evento. En el caso de los conciertos, que por lo regular son en lugares cerrados, regresaron gradualmente hasta principios del 2021. Ya que las restricciones en los aeropuertos para entrar a Japón siguen siendo altamente complicadas, únicamente las bandas nacionales, como el caso de Alius, han podido regresar a tocar y hacer giras en el país. Todos los artistas internacionales siguen sin poder presentarse aquí por el momento, e incluso ya están tentativamente agendando fechas para el próximo año. ¡Banzai, Daniel-san! ¡Banzai! 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 Pues bien, la aventura con una de mis bandas japonesas favoritas comenzó el 9 de febrero de 2020, el día en que compré mis boletos para el concierto luego de haber salido sorteado en la lotería. Y luego de un año, 4 meses y 3 días, finalmente llegó el momento de acudir al Kyoto Muse,
un pequeño recinto ubicado en el centro de la ciudad, en una de las zonas comerciales más importantes y transitadas, Shijo. El Kyoto Muse está en un edificio de 5 pisos donde comparte con otros negocios diferentes. Muchos de los locales en Japón son así. El acceso empezaba a las 5:30 de la tarde y el concierto daba inicio a las 6, así que la gente se juntaba para esperar justo enfrente del edificio, mientras muchas personas que pasaban caminando por allí volteaban con curiosidad al ver a una tribu metalera congregada. ¿Qué? ¿Qué, señor? ¿Qué? Lo que quiera, señor, lo que quiera. Hablando del concierto, honestamente se nota la experiencia que tienen las de Aldius, la banda que empezó la todavía vigente generación de bandas de chicas. Qué energía tienen y cómo se mueven en el escenario. Además, transmiten una vibra muy buena, haciéndose notar que se llevan muy bien entre ellas y disfrutan tocar juntas. Durante las primeras 3 canciones del concierto, al estar escuchando las guitarras y el poder de la batería, me invadió un sentimiento de gratitud por poder estar ahí, por poder estar en un concierto otra vez. Después de todo lo que se ha vivido en el mundo en estos últimos meses, fue un sentimiento bastante emocionante. Con respecto a lo que se hacía antes de que empezara la pandemia, hay unos detalles nuevos de los que me percaté. Por ejemplo, ahora le ponen una protección transparente en el micrófono de la vocalista, como si fuera un face shield del micrófono. Ahora ponen marcas en el suelo que te indican en dónde debes pararte para garantizar la distancia de seguridad. Los artistas ya no avientan plumillas, baquetas o cualquier otra cosa a la audiencia. Los fans ya no gritan, solo se mueven y alzan los puños, y claro, sigue el silencio absoluto entre las canciones. Al entrar al recinto tuve que registrarme en una página especial con un código QR que sirve como rastreo y te avisa por correo electrónico en caso de que durante los próximos días alguno de los asistentes haya dado positivo por COVID-19. Afortunadamente, nunca recibí un mensaje durante las siguientes 2 semanas. Como dato adicional, la vocalista Rin tuvo que dejar la banda tan solo una semana después del concierto en Kyoto por problemas de salud. Así que por unos cuantos días casi la cruzazuleábamos de nuevo, pero esto es otra prueba de que ya no hay maldición. No, y en serio, recupérate pronto, Rin. Mucho ánimo y ojalá que todo pueda mejorar. Para completar la agenda pendiente de la gira, Aldius anunció que la vocalista invitada para el resto de sus conciertos de este año sería Maki Oyama, una cantante de rock solista. ¿Se quedará después como vocalista permanente? ¿Qué te pareció el regreso a los conciertos aquí en Japón? ¿Tú ya has podido experimentar algo similar? ¿Cómo crees que seguirá evolucionando este asunto? Déjame tus comentarios al respecto y si te gustó el video, regálame un like, cruza el puente y suscríbete al canal para que puedas estar al pendiente de más detalles sobre el mundo de la guitarra y el rock aquí en Japón. Okini, Kyoto Rockers. Regreso pronto. Así no le vas a nosotros. Okini, Kyoto Rockers. Regreso pronto.